La ciudad sonaba diferente en aquellos tiempos. Muy tarde por la noche, entre el ruido de los frenos del metro y el eco distante de las sirenas, el hip hop todavía se estaba construyendo bloque por bloque en Nueva York. El humo flotaba dentro de clubes abarrotados. Los DJs cargaban cajas más pesadas que los sueños. Jóvenes artistas permanecían cerca de micrófonos desgastados esperando que alguien finalmente los escuchara. Y en medio de ese mundo, había una mujer cuya voz nunca necesitó gritar para ser escuchada. Caminó a través de una era dominada por hombres que luchaban por atención con volumen, agresividad y ego. Y aún así, de alguna manera, su presencia tranquila llevaba una forma distinta de poder. La gente recordaba la suavidad de su tono casi tanto como la precisión de sus letras. Por un breve momento, estuvo cerca del centro de algo histórico. Vio cómo el rap consciente crecía desde pequeños clubes hasta convertirse en un movimiento nacional. Estuvo junto a uno de los pioneros más influyentes del hip hop mientras la cultura misma todavía intentaba descubrir en qué quería convertirse. Mucho antes de las redes sociales, mucho antes de que el rap se transformara en una industria global valuada en miles de millones, ella ya estaba allí ayudando a construir sus cimientos. Pero la historia puede ser cruel con las personas silenciosas. Algunos nombres quedan congelados para siempre en los titulares. Otros desaparecen lentamente en el fondo, incluso después de ayudar a construir la misma cultura que el mundo celebra hoy. Años después, muchos fans del hip hop recordarían el movimiento. Recordarían los discos legendarios. Recordarían a los hombres. Pero cada vez menos personas la recordaban a ella. Y quizás eso es lo que hace tan dolorosa su historia. Porque a veces las personas que ayudaron a llevar la cultura hacia adelante fueron las mismas personas que la cultura dejó atrás silenciosamente. Antes de las entrevistas, los videos musicales y los libros de historia que apenas mencionaban su nombre, ella era simplemente una chica creciendo en Brooklyn. El vecindario de Flatbush tenía su propio ritmo en aquellos años. La música salía de las ventanas de los apartamentos durante el verano. Los niños jugaban en las calles mientras las radios sonaban con soul, reggae y los primeros sonidos del hip hop. Nueva York se sentía viva entonces, pero también dura. Cada calle parecía enseñarles a las personas cómo sobrevivir antes de que fueran lo suficientemente mayores para entender la adultez. En algún lugar dentro de ese entorno, una joven Ramona Scar encontró silenciosamente su voz. Nunca hubo demasiada información pública sobre su infancia, y tal vez ese silencio decía algo sobre quién era realmente. Nunca pareció obsesionada con crear una mitología alrededor de sí misma. No era la clase de celebridad que perseguía constantemente la atención. Las personas que la recordaban solían hablar primero de su calidez humana. Y curiosamente, su nombre artístico nació precisamente de esa suavidad. Cuando improvisaba rimas en fiestas siendo adolescente, la gente a menudo pensaba que estaba cantando porque su voz tenía un tono suave y melódico. En lugar de luchar contra ese sonido femenino, lo abrazó. Lo convirtió en identidad. Así nació MS, Melodie. En una época donde muchas raperas sentían presión para sonar más duras, más fuertes o más agresivas, ella creó espacio para sí misma sin perder su presencia natural. Su manera de rapear sonaba tranquila, pero sus letras seguían transmitiendo confianza. Ese contraste hacía que la gente prestara atención. No mucho después, el destino la colocó cerca de un joven rapero que apenas tenía algo más que ambición. En aquel entonces él no tenía hogar. Antes de la fama, antes de las conferencias, antes de convertirse en uno de los nombres más respetados del rap consciente, KRS-One era simplemente un joven intentando sobrevivir en la ciudad de Nueva York. Gracias a DJ Scar La Rock, sus mundos se cruzaron dentro de la creciente escena underground del hip hop. Y cuando la mayoría de las personas quizás se habría alejado de alguien cargando pobreza e incertidumbre, MS, Melodie y su familia hicieron lo contrario. Le abrieron la puerta. Esa decisión se convertiría silenciosamente en parte de la historia del hip hop. Dentro de aquel apartamento, los sueños todavía eran frágiles. Nadie sabía que Boogie Down Productions se volvería legendario más adelante. Nadie sabía que la música creada alrededor de ellos influenciaría generaciones enteras de raperos en Estados Unidos y más allá. Pero mientras la historia más tarde celebraba el movimiento mismo, muy pocas personas se detuvieron a recordar a la mujer que estuvo cerca del comienzo de todo. Ella creyó en el sueño antes que el mundo. Y a veces esa clase de lealtad se vuelve invisible una vez que el éxito finalmente llega.
A finales de los años 80, el hip hop ya no se sentía como una pequeña cultura underground luchando por sobrevivir en Nueva York. Se estaba volviendo más fuerte, más político y mucho más influyente de lo que cualquiera en la industria musical había imaginado. Y justo en medio de esa transformación estaba Boogie Down Productions. El grupo llevaba una energía distinta. Su música no estaba hecha solo para fiestas o radio. Desafiaba la violencia, la ignorancia y las condiciones que las comunidades negras jóvenes enfrentaban cada día. La voz de KRS-One se convirtió en el rostro de ese movimiento, pero detrás de escena, Ms. Melody seguía profundamente conectada a sus cimientos. Ella ya estaba allí antes de que llegara la fama. Eso importaba. La gente suele celebrar el éxito una vez que se vuelve visible. Muy pocos recuerdan quién ayudó a sostener todo antes de que aparecieran los reflectores. Mientras Boogie Down Productions crecía, Ms. Melody comenzó a ser reconocida dentro de los círculos del hip hop por su habilidad lírica y su firme presencia. No era tratada como una figura secundaria dentro de la cultura misma. El verdadero público del hip hop entendía que realmente sabía rapear. Su confianza se sentía natural, nunca forzada. Cada aparición transmitía estilo, inteligencia y presencia sin necesidad de exagerar. Entonces llegó la tragedia. Cuando Oscar La Rock fue asesinado en 1987 mientras intentaba resolver un conflicto vecinal, la pérdida envió ondas de choque por el hip hop. Más tarde, muchos describieron su muerte como una de las primeras grandes tragedias públicas de la cultura. De repente, la escena musical que antes se sentía emocionante y juvenil tuvo que enfrentar la mortalidad de manera muy real. Todo cambió después de eso. KRS-One avanzó como nuevo líder de Boogie Down Productions, cargando al mismo tiempo duelo y responsabilidad. La música se volvió más pesada, más política, más urgente. Y durante ese periodo, Ms. Melody permaneció al lado del movimiento mientras evolucionaba hacia algo mucho más grande que simple entretenimiento rap. En 1989, apareció en lo que se convertiría en uno de los discos más importantes del hip hop de su época, Self-Destruction. La canción reunió a importantes artistas de rap bajo el movimiento Stop the Violence, haciendo un llamado a la paz en un momento donde la violencia dentro de las comunidades negras se había vuelto imposible de ignorar. El disco se sentía más grande que la música. Sonaba como artistas intentando salvar a su propia generación antes de que fuera demasiado tarde. Y de alguna manera, entre tantas voces legendarias, Ms. Melody seguía destacando. Su verso llevaba claridad, disciplina y convicción. No sonaba teatral. Sonaba sincera. Esa honestidad le daba peso a sus palabras. Incluso décadas después, los fans del hip hop clásico siguen mencionando su participación cada vez que se habla de la canción. Por un momento, parecía posible que pudiera convertirse en una de las voces femeninas definitivas del rap consciente. Lanzó su álbum debut Diva en 1989 y continuó construyendo su carrera mientras aparecía junto a algunos de los nombres más respetados de la cultura hip hop. Pero incluso durante su ascenso, ya existía una sensación silenciosa rodeando su historia. Como si la historia estuviera preparándose para dejarla atrás más rápido de lo que debía. Porque el hip hop siempre ha celebrado a las leyendas más ruidosas. Pero no siempre ha protegido a los pioneros más silenciosos que ayudaron a construir la base debajo de ellos. El éxito en el hip hop a menudo parecía glamoroso desde afuera. Pero detrás de las sesiones de estudio, las presentaciones y la creciente fama, muchos artistas cargaban agotamiento, duelo y presión que nadie entendía completamente en ese momento. Para Ms. Melody, esas grietas emocionales comenzaron a ensancharse lentamente después de la muerte de Oscar La Rock. El movimiento a su alrededor seguía creciendo, pero la energía había cambiado. La inocencia de aquellos primeros años había desaparecido. El hip hop se estaba volviendo más comercial, más competitivo y más exigente con cada año que pasaba. La cultura que una vez se sintió como una familia lentamente empezó a transformarse en industria. Y las industrias rara vez se detienen el tiempo suficiente para proteger a las personas sensibles. A principios de los años 90, su matrimonio con KRS-One también comenzó a derrumbarse. Desde afuera, alguna vez parecieron simbólicos. Fueron vistos como la primera pareja casada del hip hop, representando unidad durante una época donde la cultura todavía se sentía joven e idealista. Pero las imágenes públicas rara vez revelan las luchas privadas. En 1992, el matrimonio terminó oficialmente. No hubo grandes escándalos públicos.
No hubo entrevistas explosivas. No hubo un interminable circo mediático. Solo silencio. Y a veces el silencio pesa más que el conflicto. Después del divorcio, Ms. Melody desapareció lentamente del centro del foco del hip hop. La industria musical siguió avanzando rápidamente, presentando nuevos artistas, nuevos sonidos y nuevas imágenes. Las mujeres que entraban ahora a la escena tenían estrategias comerciales y expectativas completamente distintas. Mientras tanto, pioneras como ella lentamente se convertían en recuerdos. Había muy poca información pública sobre cómo pasó aquellos últimos años. Algunos reportes sugerían que se enfocó en su familia y en criar a sus hijos, pero comparado con la visibilidad que alguna vez tuvo dentro de la cultura hip hop, su ausencia se sentía casi fantasmal. Como si un capítulo de su vida simplemente se hubiera cerrado sin advertencia. Y tal vez esa desaparición reflejaba algo más profundo sobre la fama misma. El mundo suele asumir que las personas que ayudan a moldear una cultura permanecen conectadas a ella para siempre. Pero eso no siempre es verdad. Algunos artistas abandonan los reflectores voluntariamente. Otros se alejan lentamente después de darse cuenta de que el foco ya no se siente como hogar. Especialmente para las mujeres en el hip hop temprano, el camino podía ser despiadado. Muchas ayudaron a crear la cultura. Muy pocas recibieron reconocimiento duradero por ello. Entonces llegaron las desgarradoras noticias en julio de 2012. Ms. Melody murió mientras dormía debido a una enfermedad no revelada, con apenas 43 años. 43. Una edad que de repente parecía demasiado joven para alguien cuya voz alguna vez resonó durante una de las eras más importantes del hip hop. Para muchos fans de la vieja escuela, su muerte se sintió extrañamente silenciosa comparada con el impacto que alguna vez tuvo. Llegaron homenajes de personas que recordaban su amabilidad, su habilidad lírica y la calidez que transmitía detrás de escena. Algunos artistas hablaron sobre conversaciones que habían compartido con ella poco antes de su fallecimiento. Pero incluso entonces, permanecía la dolorosa sensación de que la cultura nunca se detuvo lo suficiente para reconocer plenamente lo que había perdido. Y quizá esa sea la parte más triste de su historia. No simplemente que desapareció de la fama, sino que una de las primeras pioneras femeninas del hip hop se desvaneció mientras gran parte del mundo apenas notaba que estaba ocurriendo. En Estados Unidos, especialmente entre quienes realmente vivieron la época dorada del hip hop, el nombre de Ms. Melody todavía llevaba cierto respeto. No el tipo de reconocimiento ruidoso asociado con estrellas comerciales. No el tipo ligado a playlists de miles de millones de reproducciones o cobertura mediática constante. Era algo más silencioso. Su legado sobrevivió principalmente a través de la memoria. Los fans del hip hop clásico la recordaban como auténtica. Los DJs recordaban su disciplina lírica. Los artistas de aquella generación entendían que pertenecía a un pequeño grupo de mujeres que ayudaron a establecer credibilidad para las MCs femeninas antes de que la industria se volviera completamente comercial. Y quizás esa distinción importa más que cualquier estadística. Porque durante finales de los años 80, las mujeres en el hip hop a menudo tenían que luchar el doble por la mitad del respeto. La cultura celebraba masculinidad, agresividad y dominio. Las raperas debían demostrar que merecían espacio en habitaciones ya llenas de voces masculinas compitiendo por poder. Ms. Melody nunca enfrentó ese desafío con caos o controversia. Se apoyó en la habilidad. Esa decisión le ganó admiración entre los verdaderos amantes del hip hop, pero también pudo haber contribuido a que la cultura mainstream finalmente la olvidara. La industria del entretenimiento suele recompensar personalidades más ruidosas sobre sustancias más discretas. Los artistas que evitan el escándalo a veces desaparecen más rápido de la memoria pública, incluso cuando su influencia sigue siendo importante. En Estados Unidos, las generaciones mayores que recordaban el rap consciente todavía la veían como parte importante de los cimientos del hip hop. Pero las audiencias jóvenes que crecieron décadas después apenas encontraban su nombre fugazmente, si acaso. Y fuera de América, la distancia se volvió todavía mayor. Las audiencias internacionales normalmente aprendían la historia del hip hop a través de sus mayores íconos comerciales. La versión global de la cultura rap solía enfocarse en superestrellas, moda, éxitos comerciales y controversia. Muchos pioneros tempranos que ayudaron a moldear las raíces emocionales o políticas del hip hop lentamente se convirtieron en notas al pie de la historia del entretenimiento. Eso incluía mujeres como Ms. Melody.
Para oyentes jóvenes internacionales descubriendo el rap clásico años más tarde, a veces ella parecía casi escondida detrás de los nombres más grandes que rodeaban su historia. La gente reconocía a KRS-One. Reconocía a Boogie Down Productions. Reconocía Self-Destruction. Pero demasiadas veces no reconocían a la mujer que estaba dentro de esos mismos momentos históricos. Y eso refleja una verdad más amplia sobre la memoria cultural. La historia rara vez desaparece de golpe. A veces se desvanece silenciosamente a través de la omisión. Una generación muere. Llegan nuevas audiencias. Los algoritmos favorecen rostros más recientes. Y lentamente, los pioneros se vuelven invisibles para las personas que aún se benefician de las puertas que ayudaron a abrir. Sin embargo, entre historiadores dedicados del hip hop y fans que valoran las raíces de la cultura, MS Melody continúa ocupando un lugar importante. Su historia representa más que música. Representa una época donde el hip hop todavía llevaba comunidad, conciencia política, vulnerabilidad y lucha dentro de su latido. Quizás nunca reciba el mismo nivel de reconocimiento que algunos de sus contemporáneos. Pero para quienes realmente entienden la historia del hip hop, su contribución nunca fue insignificante. Fue fundamental. Para cuando el hip hop moderno se convirtió en un imperio global, el mundo ya se había alejado mucho de la época que MS Melody ayudó a construir. La cultura se volvió más grande, más rápida, más ruidosa. Nuevas estrellas llegaron con campañas masivas de marketing, atención mediática interminable y audiencias repartidas por todos los continentes. El rap se transformó en una de las fuerzas más poderosas de la historia del entretenimiento. Pero debajo de todo ese éxito seguían viviendo los cimientos creados por artistas de una generación anterior. Personas como ella. Ella pertenecía a un periodo donde el hip hop todavía se sentía conectado a barrios, centros comunitarios, DJs locales y clubes abarrotados donde los artistas ganaban respeto actuación tras actuación. En aquel entonces, la credibilidad no podía fabricarse mediante algoritmos. Venía de la presencia, la disciplina y la autenticidad. Y MS Melody poseía las tres. Demostró que las raperas no necesitaban abandonar la suavidad para imponer respeto. Mostró que las voces tranquilas aún podían transmitir autoridad. En una época donde las mujeres dentro del hip hop eran frecuentemente subestimadas, ella permaneció junto a algunos de los pioneros más influyentes de la cultura sin perder nunca su propia identidad. Eso importó. Aunque la historia no la haya recompensado con suficiente ruido por ello. También hay algo profundamente humano en la manera en que su historia se desarrolló. Nunca fue presentada como intocable o más grande que la vida misma. Su viaje se sintió real. Experimentó amor, ambición, pérdida, distancia y eventualmente desaparición de la atención pública de maneras que muchas personas comunes entienden mucho más íntimamente que cualquier fantasía de celebridad. Tal vez por eso su historia sigue resonando emocionalmente en quienes la descubren años después. Porque debajo de la música, termina convirtiéndose en una historia sobre la memoria misma. ¿Quién es recordado? ¿Quién es olvidado? ¿Y por qué? Cuando MS Melody murió en 2012 con apenas 43 años, el hip hop perdió mucho más que una rapera. La cultura perdió a una de las mujeres que ayudó a sostener el rap consciente durante una de sus eras más importantes. Perdió a alguien que creyó en el movimiento antes de que se volviera rentable. Alguien que estuvo cerca de la historia mientras todavía se estaba creando en tiempo real. Y quizá la verdad más triste es que muchos fans jóvenes todavía no conocen su nombre hoy. Pero tal vez historias como esta puedan cambiar eso. Porque los legados no sobreviven solamente a través de premios o titulares. A veces sobreviven gracias a personas dispuestas a recordar. A través de conversaciones. A través de canciones antiguas reproducidas tarde por la noche. A través de documentales, relatos y voces que se niegan a dejar que ciertos nombres desaparezcan por completo. En algún lugar de la memoria del viejo hip hop neoyorquino, su voz todavía resuena suavemente entre aquellos primeros beats y altavoces llenos de humo. Tranquila. Melódica. Inolvidable para quienes realmente la escucharon. Y quizás eso sea suficiente para asegurar que nunca desaparezca del todo. Si su historia te conmovió, tómate un momento para compartir tus recuerdos del hip hop clásico y de los pioneros